Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Hoy quiero hacerles para esta clase de 40 minutos un repaso a partir de este video eh, muy pequeño. Lo que habíamos estado trabajando hasta ahora y que varias personas ya me habían entregado, estoy esperando que todavía algunas más lo hagan, pero vamos a tratar de repasar. Lo que estuvimos trabajando era las sociedades criollas durante los primeros periodos del siglo XIX, en la etapa sobre todo de la independencia. Hice el recorte espacial ese de 1810 a 1820, pero la idea es poder analizar eso y repensar de que en realidad hay una diversidad poblacional muy grande en todo el territorio y nos vamos a concentrar sobre todo en pensar en primera instancia los vínculos económicos y sociales, sin obviamente dejar de lado los vínculos políticos. Ya habíamos visto, o sea, nosotros habíamos estado trabajando el proceso de independencia, una imagen muy clásica de 1816 en el Congreso de Tucumán, en donde se declara finalmente el proceso de independencia por parte de los criollos. Fíjense que acá yo les hice un esquema pensando en lo que habíamos trabajado en la actividad pasada. Esa sociedad criolla habíamos trabajado en primera instancia los sectores políticos, conservadores y liberales, que fueron los criollos que lideran el proceso de independencia, pero que tienen algunas diferencias en relación a qué países que están queriendo pensar. Los conservadores son aquellos criollos más ligados a los sectores comerciales, sobre todo los comerciantes bonaerenses, los exportadores, que, como lo dice la palabra, quieren conservar el poder. Y los liberales, por otro lado, son mucho más radicalizados en su pensamiento, quieren una profunda transformación. Dentro de ellos podríamos mencionar a Mariano Moreno, líder del grupo de los morenistas, de hecho, Castelli, Belgrano, después obviamente se va a sumar San Martín con este grupo. En lo económico, que ustedes habían marcado dos mapas, fíjense que lo primero era tratar de ver los vínculos en la sociedad colonial. Y habían regiones, los mapas, la idea era, no son muy certeros, ahora lo vamos a revisar, era que por lo menos inicialmente vayan teniendo alguna noción de que cuando pensamos el siglo XIX en Argentina, no es toda la Argentina que nosotros tenemos hoy, sino que son las provincias más tradicionales. La mayoría tenía vínculos incluso en el norte, el noroeste, con el Alto Perú, porque enviaban carretas, azúcar, ganado en pie como los mulares, y mano de obra inclusive, a la zona del Alto Perú, a las explotaciones mineras del Potosí. También se va estableciendo esa ruta comercial que saca toda la plata del Perú, del Potosí, hacia Buenos Aires y de ahí con destino a España en la etapa colonial. Pero los años de guerra lo que van a provocar es una ruptura de los vínculos anteriores, esos vínculos. Porque, por un lado, el Potosí como unidad económica, como explotación minera, las minas de hecho se van a inundar y durante un tiempo largo se van a dejar de producir, de estar activas. Por lo tanto, el mercado del Potosí, que requería de ganado en pie, de mano de obra, de alimentos para la explotación minera, se va a romper. Entonces esas provincias del noroeste, pensemos en el NOA, en Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, van a ver como reducidos sus vínculos comerciales, entonces van a entrar en un proceso de desintegración económica. La zona central también, cuando digo la zona central, la región central económica es Córdoba, por ejemplo. La zona andina, el Cuyo, que tradicionalmente se conectaba con Chile, y con Buenos Aires, empieza a tener ciertos problemas porque le quedan como la mitad de los vínculos y ya hay ciertos problemas. Y lo que vamos a ver es, acá les marco con el cursor, el fortalecimiento de la estancia bonaerense. ¿Qué quiere decir? Que de a poco lo que vamos a empezar a ver es que es Buenos Aires la que más económicamente sale fortalecida en todo esto, porque tiene sobre todo el control del puerto. Y cuando hablamos del control del puerto, tienen que pensar en los recursos aduaneros, es decir, los impuestos que se cobran por sacar productos desde el puerto y por los que entran, los productos británicos, franceses, se cobran impuestos, y eso es dinero. ¿Quién se queda con el dinero? Buenos Aires. Eso le va a ir dando una ventaja en términos económicos en relación a las otras regiones, y siempre, por supuesto, van a haber un montón de inconvenientes. Por eso también hay que entender que es uno de los elementos
que va a generar diferencias entre Buenos Aires y lo que ellos van a llamar las provincias del interior. ¿Por qué proyecto de país estamos tratando de armar? La independencia se logra en 1816. La consolidación de un Estado nacional, algo que incluya todas las provincias bajo el mismo proyecto, se va a lograr muchas décadas después. Y este es uno de los elementos, la pelea económica por quién tiene los recursos, porque quien tiene los recursos tiene el poder. Otro elemento es la sociedad, es que vamos a tener una sociedad criolla muy vinculada a la hispanidad. ¿Hispanidad de qué? Hispano, de España, ¿sí? De la península hispánica. Va a haber un sector criollo que se va a mantener muy fuertemente vinculado en términos tradicionales, culturales, a repensarse más cercanos a lo hispano. Y después también hay un montón de población que es gaucha, que todavía hay población africana, porque hay muchos descendientes de esclavos, afrodescendientes los vamos a llamar, no la llamamos población negra, porque el concepto de negro, blanco, mestizo, indio, estigmatizan, son estereotipos. Si seguimos usando esos conceptos, favorecemos la discriminación, entonces los vamos a ir cambiando. No hablamos de población negra, hablamos de población africana o afrodescendiente, no hablamos de población india, hablamos de pueblos originarios, ¿sí? O aborígenes. Una de las cosas que habíamos marcado también era que los primeros grupos, y esto después yo se los voy a trabajar la clase que viene, lo vamos a profundizar en textos y actividades, es que, por ejemplo, San Martín, cuando hace sus campañas militares, hay una gran cantidad, acá hay una imagen, de soldados que son afrodescendientes, y es algo como que la historia tradicional es como que deja de lado. Nos han mencionado el rol que tuvieron estas poblaciones en el proceso de independencia. Después el rol de las mujeres. Acá elegí dejar una imagen de Juana Zurduy, una mujer muy valiente que lucha en el norte, lo que hoy vendría a ser Salta, o un poquito más en el territorio de Bolivia y Perú, después baja un poco. No, de hecho acá la imagen que tiene es el sable, se lo da Belgrano a ella. También en el trabajo habíamos trabajado sobre la madre de la patria, María Remedios del Valle, una mujer afrodescendiente que lucha en el campo de batalla, porque no es que las mujeres iban a atender a los soldados, a ser de enfermeras, a hacer la comida, sí también iban, pero también iban a la guerra, iban a la batalla. Y otra imagen acá, aunque sea un poquito un dibujo, pero la idea era tratar de ponerlo, es que San Martín, cuando cruza la cordillera, lo hace por los pasos, el paso de los patos es en Mendoza, pero para poder hacerlo hace reuniones con los pueblos originarios de la Nor Patagonia, los nuestros pueblos mapuches, porque en cierta forma le pide permiso a los loncos, a las autoridades mapuches, para poder atravesar sobre esos territorios, porque reconocen los pueblos originarios, cosa que después con el tiempo va a ir cambiando y es lo que vamos a profundizar nosotros luego. Hay una mirada muy tradicional sobre cómo eran, fíjense, las provincias unidas al Río de la Plata. Si ustedes ven sus mapas en la clase anterior, más o menos fueron marcando esto. La Capitanía de Chile, Brasil, Paraguay, Virreinato del Perú que después se va a desintegrar. Como que los pueblos originarios están así. Los pueblos originarios de la Nor Patagonia, fíjense acá, esto es el Río Salado, esto es Buenos Aires hoy, La Pampa, lo que vendría a ser el Triángulo, Neuquén va a ser luego, y esto llega casi al sur de Córdoba. O sea que los pueblos originarios ocupan una gran cantidad de territorio, pero lo que no nos muestran este tipo de mapas, y que es muy difícil reconstruirlos, como que no hubieran vínculos entre las sociedades criollas y los pueblos originarios, como que está cada quien separado y las fronteras son cerradas y no se hablan, no se vinculan para nada. Y esa mirada tradicional es la que vamos a revisar también. Las sociedades criollas, por lo general lo que le vamos a plantear es una sociedad que también el siglo XIX no es urbana, hay mucha vida en el campo. Acá tenemos algún reflejo de los pueblos de nuestros gauchos. También en la sociedad criolla, lo que vamos a trabajar en el siglo XIX, hay una mirada muy fuerte acá de la pulpería. La socialización para, no la sociedad criolla rica, sino para los gauchos. En donde se encuentran, ustedes pueden tener ahí una imagen de un gaucho con una guitarra, las típicas payadas. Piensen en la imagen, quizás ustedes tengan alguna referencia de libro
sobre la sociedad criolla ícono de nuestros países, que es el Martín Fierro. Entonces, el Martín Fierro, de hecho, como un gaucho payador y demás. Y después están los pueblos originarios de la Nor Patagonia, y hay vínculos entre ellos. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en trabajar qué pasa con los pueblos originarios de la Nor Patagonia, que es el lugar en donde nosotros vivimos en la actualidad. Hay algo que la estancia bonaerense, que los estancieros bonaerenses, como que se van a ir fortaleciendo, es que ellos van a vender carne salada, el charqui, le decimos nosotros, ellos le van a decir el saladero, o la carne salada, el tasajo, se vende a través del puerto, y sale la carne salada del tasajo, le dicen en Buenos Aires, hacia los mercados, por ejemplo, del Brasil, Cuba, porque todavía hay poblaciones africanas en condiciones de esclavitud, y la carne que les dan de comer a en esos estados, es carne salada, el tasajo, y es la única que se puede transportar, digamos, porque como nosotros conocemos el tarqui, es la forma en que se preserva la carne cuando no se tiene otro método de refrigeración. Y el matadero lo van a empezar a fortalecer, el saladero también se le llama la estancia bonaerense, porque los estancieros le ven el recurso económico, digamos, de poder tener, matar el ganado salvaje que anda por ahí, y obtener ese producto y venderlo y obtener una ganancia. Pero eso va a empezar a generar cierta tensión con los pueblos originarios, porque están en el mismo espacio, y los aborígenes también hacen uso de ese ganado. Cuando hablamos del ganado cimarrón, ganado salvaje, es porque había muchas vacas, muchos caballos que se escapaban históricamente y terminaban siendo ganado salvaje. Y los pueblos originarios lo habían usado y lo habían incorporado a su vida, la vaca, la oveja, el caballo, que lo traen los españoles, ellos lo incorporan como parte de su vida, y hasta durante una parte importante, por lo menos hasta mitad del siglo XIX, eso es 1850, conviven sin problema, o sea, eh, no hay mayor tensión con eso. De hecho, cuando empieza a verse esta ventaja económica por parte de los estancieros bonaerenses de usar la carne, es cuando empieza a haber mayor conflicto entre el hecho de tener los mataderos, el saladero, y los aborígenes que empiezan a hacer el malón. ¿Qué es el malón? Es la respuesta de los pueblos originarios al avance de la frontera criolla, porque avanzan sobre sus territorios y le quitan un modo de subsistencia que es el ganado. Entonces ellos avanzan en estas corridas hacia los pueblos de frontera y roban ganado. Esta imagen de acá es muy tradicional, los muestra como si fueran una sociedad profundamente salvaje. Es la mirada del criollo de esa época y de algunos sectores criollos, sobre todo los más poderosos, están pensando en avanzar sobre las tierras originarias, los pueblos originarios, y necesitan ir que la sociedad vaya teniendo esa mirada de que los aborígenes son todos unos salvajes y que no sirven para nada y que no los quieren, cuando en realidad la sociedad es mucho más compleja. A lo largo de estos vínculos, lo que hemos visto es que los pueblos mapuches de la Nor Patagonia, los ranqueles, los pampas, nunca fueron completamente conquistados por los españoles, y no lo van a hacer por la sociedad criolla, por lo menos durante esta parte. Y primero porque son sociedades dinámicas, han adoptado el caballo, eso les va a dar un dinamismo bastante interesante. Y por ejemplo, los vínculos van a establecer, incluso hay pueblos, por ejemplo los Pampas, los Ranqueles, que van al sur de Córdoba y tradicionalmente se incorporan a los pueblos, van, comercian, intercambian productos. Por ejemplo, los ponchos mapuches van a ser muy valorados en las sociedades criollas, muy, porque es un tejido, una prenda fantástica para ese tiempo, porque llueve, no se pasa, porque protege el frío, del calor, sirve como manta si tenían que pasar una noche en la intemperie. Entonces es una prenda muy valorada. Entonces, lo que estamos viendo es que durante gran parte del siglo XVI, XVII, XVIII y mediados del XIX, los pueblos criollos y las sociedades hispanas se vinculan con los pueblos aborígenes. Hay vínculos comerciales, transitan de un lugar a otro de la cordillera
porque los pueblos originarios se vinculan con la sociedad chilena y con la sociedad argentina, y hay una gran cantidad de intercambio de productos. Los ponchos y por supuesto los aborígenes que valoran mucho el trabajo en metal, los productos se pueden obtener desde las sociedades criollas. Entonces hay un comercio muy marcado. ¿Mm? Lo que va a ir pasando es que se va a ir modificando esto y vamos a ir viendo acá, esto es el río Salado, esto es Buenos Aires, Morón, Merlo, Luján, Pilar, dice. Muy chiquita la sociedad porteña o la bonaerense durante el gran parte del siglo XIX. Y van a ir haciendo a lo largo del río Salado de a poco una serie de fortines que son la línea de defensa, porque lo que van a empezar a querer defender es la propiedad privada del estanciero bonaerense, es decir, el ganado, y van a ir quitándole de a poco tierras a los pueblos originarios. Acá fíjense que lo que voy a dejarles, todos estos temas, aunque crean que voy pasando como muy rápido, es una presentación, ya lo vamos a ver más detenidamente. Es mostrarles que acá abajo, por ejemplo, en el territorio aborigen, dice, hay vínculos comerciales. Fíjense la cantidad de vínculos que habían, ¿m? Para todos lados. Nosotros acá tenemos, por ejemplo, en este círculo Buenos Aires, cómo se vinculan con los territorios aborígenes, cómo desde Santiago de Chile, del otro lado de la cordillera, también comercian con los pueblos originarios. Desde Córdoba, acá, esto vendría a ser Córdoba, a todos lados. Entonces, los vínculos económicos y sociales entre criollos y aborígenes eran mucho más complejos. Vamos a ahondar un poquito en esto, pero sobre todo nos vamos a concentrar en ver qué pasa después. Con el avance de la estancia bonaerense, cuáles son las medidas que van adoptando los criollos y finalmente cómo se va a definir esta situación ya a fines del siglo XIX.